Hola, hola. Hola, hola, ¿Cómo está la babita. bebecita? Más bebecita. Estoy más bebecita que Bueno, nunca. Mira este rostro juvenil. enfermita la bebita. Sí, estoy un poquito enfermita, cabros, por eso no hubo episodio el día jueves, o sea, hoy día no hubo episodio porque no pudimos grabar. Me sentía un poquito mal, valía verga, hay que decirlo, así que somos humanas. Bueno, sí, esta vez no era, esta vez había luz, Sí, pero había luz. Igual puede mandar su dinero del Coffee Me para siempre pagarla. se agradecería. Sí, pero aquí estamos, pues, La mejorándonos. bebita. Sobreviviendo, ¿cómo decís tú? Sí, sobreviviendo. Sobreviviendo a esta lucha Bebita. contra nuestros cuerpos que nos atacan. Pero así es la vida. Así es la vida, así es la democracia. ¿Y tú cómo Yo aquí, estás? bebita, ya los últimos días antes de partir, antes de irme de Mm, viaje, con el estrés previo de cualquier viaje que hay que hacer, quizás igual largo. No tanto por los preparativos, porque igual hicimos todo antes, bien antes. Pero más que nada con todo lo que tiene que ver con el papito, dónde se va a quedar, su tratamiento, que si va a tener comida suficiente, que a quién tienen que llamar, que todas esas cosas que tengo que dejar, que no es que me van a llamar por teléfono y yo les puedo llevar lo que sea que necesiten. sí, Es po. bastante diferente. Es difícil irse de viaje, sobre todo te va a ir como un mes, así que y déjalo aquí al baby, una responsabilidad grande. Sí, pues. Y una presión grande para ti, para que esté bien igual, po, como que una preocupación constante. Sí, pero el chiquillo va a estar bien, está. Me gusta el lugar donde lo planeo dejar. No tengo quejas del lugar donde lo dejé antes tampoco, pero esta es una modalidad diferente. Como que le hacen harto cariño, en verdad están súper atentos. Y ha estado yendo esta semana pues, al daycare. Está yendo al jardín, a la universidad, para conocer Es sí, un para empleo conocer a los nuevo, compañeritos y todo. Po. No le gustan, pero le sí. hace bien porque así Eso del tanto sociabiliza. oler rajas no le gustó tanto, se sintió un poco intimidado. Ese tanto, No, eso, es que esto no me no, lo hacen en tanto la perro en su casa. hoyo no le gustó. Pero que somos más privados. En esta familia no nos gustan esas cosas. Así que lo vi. No son tan No, lo vi por la modernos. ventana el segundo día que lo dejé ahí. Y se veía así como chupando su potito y alejando de ese de los otros perros. Y yo decía, pobrecito, lo estoy torturando en este lugar, pero no, yo sé que es porque es mi culpa. Si finalmente él no sociabilizó con ningún perro en la vida, tiene que parte ver con que yo veía un perro en la calle que usaba. Porque yo con miedo antes que cualquier cosa. Así que es lo que es, pero va a estar bien. Así que estamos casi, casi, casi. ¿Y bebita? ¿Qué bebes? ¿Y? No, yo aquí decepcionando a la gente con una tacita de té, con el Congo, un Congo erudito, un Congo francés, en mi taza. No, tecito nomás, guaguito, estoy malita la Está bien. guatita Y del yo me aproveché de estómago. la circunstancia. Dijo, si la Sí. Javi no está tomando, yo tampoco. Igual es temprano. ¿Sabes? Ahí lo que me dio más decepción de mi cuerpo es que yo tenía un vinito reservado para este Pucha la episodio. bebita. Me regalaron un vino, ¿viste? Cuando cuidé a la Charlie May, la, la vi con el Héctor, me regalaron un vino de arándano. Oh, No lo he probado, po. Y ahí lo tengo y dije, ay, lo voy a poner en el refri antes que grabemos para que esté heladito y la vaya ahí. ¿Qué pasó? ya Morí. se vendrá una siguiente Por oportunidad. lo tanto, hoy tomate. Hasta que se mejore la Sí, lo guatita. voy a guardar, ¿no? Pues, para ver si es que tenemos una cuarta La gente me ha temporada, escrito harto. porque no estamos convencidas aún, chiquillos. Yo no estoy convencida de una cuarta temporada, porque no nos dan los coffee. Y una tiene seis, no paga la luz, el cuerpo se mueve. Así que no, no la temporada 4 no está prometida. Yo cuando le respondiste a alguien un cafecito, yo pensé, y dije, ¿por qué un tecito? Yo pensé así como en el Kawin, tiene un tecito. Pero no, súper perdida. Y yo misma, Ah, weona, en el súper sí. perdida. No, Yo soy parte del equipo y estoy no, perdida. weona. Que me reí. Pero bueno, yo estoy con
Ni siquiera café, porque yo ni siquiera puedo tomar café. Es un eco. Eso es una bebida de cebada de Chile. Sí, que es similar al café, pero no. Y con leche. Es Es chileno el chileno. eco, yo creo. No sé, no sé si lo venden en otro país. Yo juraba, no sé, bueno, yo siempre pensé que era ¿El argentino. eco? ¿Venden eco en Argentina? Que nos cuenten los amigos. No tengo idea. Que nunca te voy a... En mi mente es argentino. Ah. Pero ahora que vas, boluda, vas a tener que preguntar. Mi mamá, en su intento de imitar acento argentino, hablaba tan mal de estos días porque se cree graciosa. Entonces, como mi papá la miramos tan Era decepcionada, la Fanny una Cuevas. cosa así, o peor. Muy ordinario se va a hacer. Yo digo, ya de aquí salí yo, con razón hablo tan mal. Pero bueno, de la cara. Pero bueno, qué más que decir? Mandemos los Eh, saludos. ¿O tienes alguna historia que contar? eh, sí, soy una paciente. Lo que pasa es que ayer vi una paciente que yo no la había visto el día antes porque bipolar y estaba pasando por un episodio Ok. maníaco. La weá es que le dije a la enfermera y hoy día está como para verla o no, y me dijo ya le voy a preguntar y te aviso. Porque como la weá no está media loquilla, me dijo que sí, ya que trabajara con ella. Después de tratarla, de trabajar con ella, me acordé que yo a ella ya la conocía. De hace muchos años atrás había sido mi paciente antes En el y otro bueno, hospital. esta señora no solamente en el otro hospital, no solo tiene una enfermedad mental, sino que está loca de patio. ¿Cachai? Así como vive en otra realidad. Según ella es médico, Ah, fuma juez, ok. ¿cachai? Como que ella cree que le pasan cosas y no es así, ¿cachai? Vive en una realidad paralela. Yo pensé que se había muerto, pero resulta que estaba viva. La wea es que estoy trabajando con ella y me dice, ay, necesito que me haga un escáner en la espalda porque este dispositivo que me pusieron en la espalda, que era como tornillo, porque la habían operado muchos años atrás de la columna, según ella, se la había movido de la espalda al peritoneo. Entonces necesitaba que le hicieran un escáner de su abdomen porque le dolía y se le había trasladado y se le puede trasladar para otras partes, que se puede morir. Y yo le decía, sí, le voy a decir al médico, la weá, que como, weón, así esa weá no va a pasar, no se te va a ir al peritoneo ya, en fin. Y me dice, y te voy a decir algo que me da mucha vergüenza, pero que te lo tengo que decir. Me decía que este mismo dispositivo le causaban un ardor en su zona clitoriana. De la espalda al peritoneo a la vagina, a la vulva. Y que le ardía el clítoris. Y le ardía tanto que ella se tenía que pegar con un cepillo o ponerse hielo. Y me dice, me tengo que hacer así, en mi zona clitoriana. Y yo así como, qué hueva. Ay, que le decía, ay, pucha, oh. Y después me fui. No sé qué otra wea le habré dicho. Ahora ya tenía, cuando te estés Pobrecita, pegando con un cepillo ya sabéis qué inventar. Que tenía un sí, ardor. que me arde. Que tengo un ardón en la zona clitoriana por un dispositivo de mi espalda que se ha trasladado hasta la vulva. Pobre señor, igual. ¿Pero Esa lo es, la- dice o en esa verdad es se pega y se mi, hace cosas? ¿O es solo en su cabeza? no sé, po, que en su pieza no hay cámara, entonces no tendría cómo Oh, decirte. Ella me hizo el gesto de del que se hacía así con el cepillo de pelo, azote genital. que se azotaba se azotaba el clítoris. Y yo decía, a lo mejor me está diciendo que esa weá le causa placer, pero ella me lo decía De con una cara tan de preocupación, situación de situación. que, que no era así, po. Y esa es mi talla de anécdotas de trabajadora de la salud. Me da risa. De repente me pasa el Son weá. especiales estos pacientes. Me da risa la cara de situación. ¿Y tú tenías alguna cosita que Ah, contar? no, pues ahí Aparte estaba de madre, de los abnegada. Sí, viajes, pues del tenemos, papito. mi prima está organizando como unas fiestas de pedía como si nos fuéramos a morir, weona. Para el Ya. sábado. El fin de semana pasado estuve, pero creo que te lo había contado. Lo de los parques, los festivales y todas las cosas que anduve participando. Y pues tengo Sí, un color más café. ¿Notas me que da tengo un color risa más café? que le haga. No, sí sé, si te noto Más más bronceada, tostadita. porque ya que me voy al invierno a Sí, Chile, estás más bronceada. por último va a tener un poco de color.
para que, ay, weón, hablando de que acá hace calor, hay una ola de ¿Allá? calor ahora, po. Como así, hay una advertencia hasta el Oh, lunes. Ay, qué pero ese terrible, weona, que ya infierno. empezamos con los 40 para arriba. De 40 para arriba. Hoy día es la máxima 36, pero mañana es Te voy a decir al 41. tiro cuánto está acá. De ese 78, que serán como 25, una cosa así. Tenéis que restarle 30 y dividirlo por No sé, 2, me ¿no? estoy pidiendo mucho. Pero sé que 70 es 20. En 78 sigue un poco más de 20. Eh, Pero no, ya, tú estás yo quiero 23. ahí. Sí, aquí Rico, estamos fresquitos. en el infierno. Acá hay 31 Tú estás en ahí, estos momentos, son las estás ahí 11 de la al mañana. lado de Cachú. Del sol, El sol. me muero. Yo sé que me he portado mal en esta vida, pero no para vivir en el infierno, Pagando bueno. todo. No Pagando es todos la los hora de pecados. irme de este pueblo. No es la hora de irme de este pueblo. Ya basta. No quiero seguir Es viviendo como yo en el aquí. invierno acá. Ya me voy a Con toda ir la a nieve. guagüita. Pero casi no ha nevado. En fin, ¿algo más? Los Oh, saludos, pues, Apolina. Sabolina, Ya, esta Sabolita. vez los saludos. Vamos a decepcionar a la Eh, gente que nos ha mm, escrito. Porque hacer el último capítulo de la temporada, porque normalmente ustedes saben, hacemos un 2 en 1, pero como eran capítulos de larga extensión, entonces lo decidimos dividir en dos. Así que la Javita se fue con su final el lunes y esta es mi final hoy. O sea, cuando sea que salga. Su último capítulo del Claro. podcast. Para siempre. A Ya no no hay más. ser que A no ser que nos den el coffee me, ya no se han cagado. la cosa es que para, como le hemos hecho a las temporadas anteriores, la final, lo que nos gusta hacer más que saludos individuales es un agradecimiento a la gente que nos ha acompañado de diferentes países, ya sea que sea una persona en ese país o que han sido miles, que ha sido el caso de otros. Así que vamos a hacer como un saludo país por país, po. Sí, po. Mundial. Así que País por- más que personal. Ya, Y me parece además excelente. del agradecimiento eterno a la gente que nos sigue apoyando en todas las redes sociales, nos sigue agregando, nos sigue comentando, nos sigue mandando saludos, nos sigue etiquetando. Eso se agradece eternamente siempre. Sí, no se olviden de nosotros ahora que nos vamos en break, Como siempre lo hace. quizá eterno, quizá no. Coméntenos, compártanos en su historia. Sabemos que no todos están al día, así que pónganse al día, repítanse los capítulos, Sobre todo los míos, porque suscríbanse a siempre dicen que son YouTube. enredados. Sí. Malditos todos. A lo que trabajo en la mierda, después me dicen, no, no entendí, tuve que escucharlo de nuevo. Bien para mí que lo escuchen de nuevo, pero mal para mi autoestima. Acuérdense que estamos en Twitter Sí. también. Que nunca me Pobrecita la entiendo, soy guaguita. incomprendida. Ya dale Ok, nomás. entonces los primeros países a los que vamos a mandar saludos son a Chile, Argentina, esto es por orden de cantidad de personas, por si acaso. Chile, Argentina, España, México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Uruguay, Ecuador y Brasil. Te toca, Evita. Francia, Reino Unido, Puerto Rico, El Salvador, Bélgica, Alemania, Italia, Singapur, Australia, Egipto. Costa Rica, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Honduras, Dinamarca, Rumania, Marruecos, Perú y Países Bajos. República Dominicana, Paraguay, Guatemala, Panamá, Tailandia, India, Irlanda. Irlanda, Irlanda. Irlandia. Ay, ay, ya no sé. Ireland. Bolivia, Suiza y Suecia. Hong Kong, Angola, Grecia, Haití, Nicaragua, Taiwán, Venezuela, Andorra y Isla de Hombre, que no sabemos dónde queda. Si es que esa persona que no escuchó en Isla de Hombre, o sea, sé que queda cerca de Irlanda, pero sí, no sabemos, ¿O como Irlandia? nosotros en el programa nos aparecen los nombres de los países en inglés, y si algunos saben, los nombres no son los mismos necesariamente en español y en inglés, no es como una traducción directa. Entonces, Mm-mm. si es que alguien sabe ¿cómo se llama en verdad la Isles of Men? Porque ni siquiera es como Isle of Men, no sé, como sea que lo pronuncia la gente cerca de Irlanda. Si eso tiene, Igual será parte del Reino Unido, ¿no? no tengo idea, pues bebita, estaré preguntando a la Tienen tanta isla. ignorante más ignorante, pero
siempre hay países que nos sorprenden. La mayoría de los países que nombramos, algo habíamos visto que gente no había escuchado antes, pero esta última yo al menos no. Y también hay algunos que nos abandonaron, traidores todos. Todos los que, todos los que ya no están presentes. Ahorita hablamos Rusia. ¿Verdad? Tuvimos a Rusia. Tuvimos a hartos países que... Hay algunos que yo no sabía pronunciar, ¿te acuerdas? Que eran de África. Qué Sí. raro que yo no sabía pronunciar. Pero estos son los que nos acompañaron durante Esta esta última temporada. temporada, claro. Así Sí, que ya sea... una muy bonita temporada, llena de interrupciones, con cortes de luz. Es como que la temporada con más problemas técnicos. Bueno, fuera de la primera, porque la primera fue por inexperiencia, po. Sí, de polla. Sí, Pero está con más problemas técnicos míos. Y, y también con más interrupciones porque no podía grabar, yo no tenía tiempo. Igual estuvo complejo sí, la po, situación sí, por las eso es clases. como interrupciones. Sí, que también se viene. Por eso no va a haber otra temporada, a menos que nos manden su Coffee Me, acuérdense de su propina nuestro sueldo. Sí, Suscríbanse a YouTube, por favor, háganle el favor a la Claudita. por favor. También nos pueden seguir en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, nos pueden mandar sus historias, también está en Linktree, sus historias para que nos cuenten si tienen un acercamiento paranormal Uy, tuvimos una o historia que no la con contamos. algún asesino criminal. Es que nos ¿Verdad? queda una historia Para en la el próxima. tintero. Para los likes, que si Y hacemos live, la vamos a tirar. esa es verdad. Y eso, pues, nada más, dale nomás. Ahora ¿Estás lista? estamos listos y después esto se viene larguito igual. Deja, deja que me suba la mantita. Me parece, Edita, porque Me esto se ponga cómoda. viene de larga duración. Muevo el micrófono, me tapo la cara. ¿Qué hacer con el micrófono? Estoy ahí jugando con las sombras. Ok. Esta semana de final de temporada decidimos irnos por los clásicos. Crímenes que han dejado huella, que han marcado y que por alguna u otra razón aún los recordamos por su crudeza. En este episodio volveremos a Chile. Porque siempre... Creo que son todos mis finales de temporada chilenos, ¿o no? Yo creo que eso está muy Creo, bien. no sé. No porque la Javi también me haya dicho que tenía que ser. Yo creo que está muy bien. Yo creo que está ad hoc con el podcast. Chile, un país donde la pena de muerte no es opción en la actualidad. Esto en parte por las consecuencias y heridas sociales que dejó la dictadura y el genocidio que ocurrió en ese entonces. Es por esto que considere un clásico criminal chileno el caso que llevó a la última condena a pena de muerte efectiva en nuestro país. Entre el 5 de agosto. Oh my ¿Sabes cuál es? God. Ah, Sí, sí. por supuesto. Tengo súper claro dónde lo Sí, huevita hicieron. en tu casa. Casi. Cerca de mi colegio, a Sí, 2 cuadras. entre el 5 de agosto de 1980 y el 1 de noviembre de 1981, la ciudad de Viña del Mar se vio acechada por una ola de asesinatos y violaciones. La población de la ciudad costera se sentía aterrada por el desconocimiento y los ataques continuaban. Las policías no lograban encontrar a los responsables, estos que posteriormente serían conocidos como los psicópatas de Viña del Mar. Fueron 18 meses, si no me equivoco, de ataques. Pero no necesariamente fueron los primeros ataques. Hubo previos, solo que no fueron con muerte. Reportado. No fueron, entonces, por eso Ya. no fueron contados. Y, bueno, después voy a hablar de eso. El 5 de agosto de 1980, Enrique Gajardo Casales, un técnico eléctrico profesor, se encontraba con una mujer de identidad desconocida en su auto en el sector de El Olivar. En aquella época, muchas parejas buscaban sectores alejados de la ciudad o miradores donde tener un poco más de intimidad o privacidad. Este era el caso de ellos. Durante aquella noche se acercaron dos hombres al vehículo de Enrique, los carabineros Jorge Sagredo Pizarro, de 24 años, y Carlos Top Collins, de 30. Lejos de estar ejerciendo su trabajo, ambos uniformados se habían puesto de acuerdo para parejear, es decir, ir a ver y atacar parejas. Sagredo y Top Collins andaban con sus armas
y con sus caras cubiertas con pasamontañas en aquella noche. En el vehículo, Enrique junto a su acompañante se encontraban en los asientos de adelante, en lo que aparentemente era solo una conversación. Los uniformados se posicionaron uno al lado del chofer y otro por el lado del copiloto. El primer ataque sería para Enrique. Sagredo abrió la puerta del lado de Enrique bruscamente, mientras lo apuntaba con un revólver. Enrique, en un intento de defensa, se abalanzó sobre él, y a muy poca distancia el uno del otro, Enrique recibió un disparo a quemarropa. Y luego de eso, su cuerpo cayó dentro del mismo auto, o al menos parte de él. Luego de eso, Sagredo tomó su cuerpo y lo dejó apoyado en una reja cercana al auto, y le indicó a Top Collins que se subiera al auto porque se lo llevarían. Auto que aún tenía a aquella mujer desconocida en su interior. Mientras se iban más hacia el interior del sector, se dieron cuenta que aquella mujer era estudiante, porque tenía cuadernos, lo que utilizaron para amenazarla más tarde. Las versiones en relación a qué le hicieron a aquella joven varían de acuerdo al atacante, pero se cree fue violada por ambos y luego abandonada. De esta sobreviviente nunca se conoció su identidad. Al día ¿Era menor de edad? Como él era profesor técnico, podría haber sido ella estudiaba en alguna escuela Alumna. técnica. Claro, mi teoría es que probablemente ella era la alumna, pero nunca se supo. Y las únicas dos personas que podrían decir quiénes eran en realidad eran tanto Enrique, que murió ese día, y ella, que nunca dijo, nunca habló, nunca denunció, nunca nada. Y la buscaron harto tiempo. ¿Verdad? Porque era muy importante su versión, Porque era testigo visual. entre comillas, Y vi que, porque no, ellos tenían pasamontaña, entonces si bien no podía reconocer las caras y las voces y cómo se movían los cuerpos. Al día siguiente, al asesinato de Enrique Gajardo, al día, no sé leer, al día siguiente el asesinato de Enrique Gajardo apareció en los diarios, y a su vez el hallazgo de un vehículo que colgaba hacia la avenida España, como si se hubiese desbarrancado. Ambos hechos parecían no conectarse por estar en lugares físicos muy diferentes en la misma ciudad, y se desconocía que eran parte de la misma historia. Por eso este crimen, en ese momento, fue considerado un hecho aislado. No se pensó que lo que habían estado haciendo en un sector de Viña, como el Olivar, iba a ser exactamente lo mismo que cuando le robaron el auto y lo fueron a tirar a Cerro Esperanza, casi colgando, para venir a España. Entonces pensaron que era un auto abandonado y el otro era... ¿Tú cachai dónde queda el sector del Sí, Olivar? ¿Dónde queda? queda en Viña, la hueá tonta, queda en Viña. Te iba a decir, pero bueno, pero Claudia. Sí, yo no sé cómo explicar bien, pero queda cerca de donde vivía nuestra compañera, cerca de la Santa María, ¿te acordáis? Vamos para allá. ¿De la Santa María que está en el límite de Viña con Sí, Quilpué? para allá. ¿O de la Santa...? Ah, ya, ya. Queda Ok. en ese sector, muy cerca de ahí. Porque mi padrino vive en el Olivar. Está todo conectado. Es que para los que no son de Valparaíso, Viña del Mar o los alrededores, es muy pequeño, en verdad, es muy pequeño. La gente sí se conoce, la gente conoce los sectores, siempre hay alguien que conoce a alguien. Al punto, Entonces eran sectores súper lejanos donde encontraron el cuerpo claro, de él y el auto. exactamente. Por eso En sectores en opuestos ese de la ciudad. momento, bueno, luego cuando descubrieron que el auto era de él, fue como, ¿qué hace acá el auto y qué hace el cuerpo acá? Pero para al día Ujú. siguiente de que apareció todo esto, no fue más que un auto desbarrancado y una persona asesinada en otro rincón de la ciudad. Y recordemos que era época de toque de queda, que donde la gente no andaba en las noches, Sí, se supone, principio de los 80. claro. Entonces era como distinto. Quienes salían se exponían igual, pero no pensaban que se exponían a esto, pues se supone que se exponían a que se lo llevaran preso. El 12 de noviembre del mismo año, una pareja del sector de la salud, Alfredo Sánchez y Luisa Bole, no sé cómo se pronuncia su apellido, Vaso, un ginecólogo y una enfermera de la zona, se dirigieron en su automóvil hacia el sector de la laguna Sausalito, un área también conocida por que se juntaban parejas. Fue durante esa noche que dos hombres, los mismos dos uniformados, aparecieron cerca del vehículo de Alfredo.
esta vez con el pasamontañas arriba. Como que le tenían puesto, pero Oh, no se cubrieron la cara. aquí, Claro, al nivel de la frente. en la frente. Es decir, que tenían la cara descubierta. Estos uniformados comenzaron a exigir ver las identificaciones de Alfredo. Alfredo no confió en la situación. De hecho, le dijo a su acompañante que no se bajara del auto. Los uniformados estaban haciendo parecer como que esto fuera un control rutinario, cuando claramente el puro hecho del pasamontaña te hace creer que no, porque ¿quién anda con pasamontaña? Sí, pues. Gente que anda en malos Sí. pasos. Alfredo desconfió que fueran carabineros reales e indeciso les mostró sus documentos, pero no se los entregó, fue como a través de la ventana. Lo que llevó a un forcejeo. Esto era porque los atacantes querían los documentos y él solamente se los estaba mostrando. Por el lado de Alfredo se encontraba Top Collins. Y en este forcejeo, él toma su revólver y le pega con el cañón en la cara a Alfredo. Luego de múltiples ataques, Lisa, en ese intertanto, intentaba bajarse del auto cuando vio que estaban atacando a Alfredo. En este forcejeo y ataques en la cara de este doctor, Top Collins procedió a dispararle 2 veces en el pecho, dándole muerte al médico en ese mismo momento. Los uniformados dejaron su cuerpo ahí y le ordenaron a Luisa subirse en el asiento trasero junto con Sagredo, mientras Top Collins sería quien manejaría. Cuando me refiero a que dejaron el cuerpo ahí, no en el auto, sino que lo dejaron en el piso. Ellos ya estaban transformados, estaban enajenados ya, pues, como que ya querían llegar a matar, por eso llegaban a rostro descubierto. Sí, yo no sé. Ya le habían sentido el gustito a matar a alguien. Por cómo actuaron después, yo no sé qué estaban pensando esa noche. Casi que te podría decir que fue un descuido. Pero porque no fue algo que después conservaron. Al contrario. Ah, ya. Luego de eso, se fueron, Top Collins se fue manejando y se alejaron del lugar. Se fueron como más hacia el interior. Y ahí Luisa fue violentada sexualmente por ambos. Luego fue amarrada al auto y abandonada en el sector. Qué oso culiao. Antes de dejar el auto, los atacantes decidieron revisar el portamaletas, donde Top Collins robó un toma presión y un estetoscopio, lo que después sería como prueba. Ellos sí robaban constantemente los autos que estaban atacando. Entonces, si bien no se habla... Souvenirs. Claro. Y también se habla de las ropas interiores de las mujeres que violentaban sexualmente. Sus trofeos. Sí. Los atacantes fueron identificados por Luisa, quien los describió en la policía obteniendo un retrato hablado. Me refiero, identificados es porque ella los vio, pero no necesariamente que ella sabía quién eran. Además fueron reconocidos por su vestir particular, que era un cortavientos, jeans y bototos, y por hablar de cierta forma autoritaria, con un tono muy parecido al de algún uniformado. Porque si bien ella y también su pareja no creían que eran carabineros, a pesar de que ellos estaban actuando como que si fueran, Actuaban como... en la forma en la que ellos se desenvolvían era muy particular. Muy de institución. Claro. Luego de este ataque, los diarios del sector comenzaron a crear conexiones entre ambos ataques, mencionando las coincidencias del ataque a Enrique con el ataque a Alfredo. El 28 de febrero de 1981, durante el fervor de la época festivalera, estos hombres volverían a atacar. Era un momento perfecto porque estaban todos con la mente y la atención en otra parte. En el sector, Sí, por Festival de Viña. Festival de Viña. ¿Van a qué? Sí, por Festival de Viña, me confundí de las fechas. La época festivalera, porque a fines de febrero de cada año en Viña del Mar se celebra un festival de la canción. Verdad. Y eso hace, y sobre todo en la época de los 80. El festival más importante de Latinoamérica. Claro, según Chile. Y esto también es porque... El oasis de Latinoamérica. Sobre todo en la época de los 80 llevaban a muchos artistas internacionales como muy, muy potentes y hacía que la gente se volviera loca. Y todo dejaba de importar. Todavía pasa, pero siento que no como en esa época. Claro, porque se olvidan que están en una dictadura. Casi que se olvidaron de eso, claro.
En el sector de los estacionamientos del estero Marga Marga se encontraba estacionado Fernando Laguna Alfaro y Delia González. Delia era una conocida trabajadora sexual del sector. La pareja, no, la pajarera. La pareja se encontraba teniendo relaciones sexuales cuando Sagredo se acercó al auto de Fernando. Cuando Fernando notó esta presencia, no se indica si es que gritó, si es que alarmó, pero apenas él notó que estaba Sagredo en ese lugar, Sagredo le disparó. En ese intertanto, Delia intentó escapar, pero logró identificarlo y gritó que era un Paco que ella conocía. Gritos que fueron tan potentes que los vecinos del sector escucharon. Por lo que tras esta identificación de Delia, Sagredo procedió a dispararle también, dándole muerte a ambos en pocos minutos. Ambos recibieron 3 disparos cada uno. Esa vez Sagredo estuvo actuando solo. En este momento las policías no tenían sospechosos ni líneas investigativas claras. Situaciones políticas de aquel entonces estaban siendo utilizadas para inculpar a diferentes personas, pero no había nada claro, nada específico, todavía no se entregaban nombres. Un carabinero compañero de Sagredo y Top Collins, de manera independiente y paralela, comenzó a tener sospechas de Sagredo, por lo que decidió comenzar su propia investigación personal. Este compañero no confiaba en su propia institución, como digamos en su propio cuartel, por lo que él sabía que él no podía hablar con sus superiores de ese mismo lugar. Tenía que juntar información o hacer su propia investigación como lo pensó hacer y dirigirse hacia otros lugares. Durante este periodo, la enfermera Luisa Bole. Enfermeza. Hace rato no dije pareja, dije pajarera. La enfermera reconoció a uno de los carabineros en una visita al hospital. Ella se dirigió a realizar una denuncia, pero esta denuncia nunca fue escuchada. Se supone que ella estaba trabajando en el hospital cuando él estaba acompañando a un detenido. Y es ahí cuando lo vio de pasada y fue como, este carabinero que ya no sabía el nombre. Este es el que me atacó. Claro, estaba involucrado, pero no fue escuchado. El 25 de mayo de 1981, siguen pasando los meses, los carabineros decidieron que era momento para volver a atacar. Pero esta noche sería diferente. En el sector de Reñaca Alto, cerca de las 9 de la noche, tomaron un taxi. Este era conducido por Luis Morales Álvarez, un hombre que ubicaba a los carabineros. Nuevamente, ciudad pequeña, los taxistas y probablemente las trabajadoras sexuales sí ubicaban a estas personas, pues eran personas que veían constantemente. Sagredo y Top Collins se sentaron ambos en el asiento trasero y comenzaron a dar indicaciones hacia dónde querían ir. Luego de un rato, a la altura de Camino Granadillas, que no sé dónde queda, Sagredo le pide, pero después van a ir viendo cuando muestre cada caso, o incluso en Instagram, una foto con un mapa y los sectores donde fueron. Y más o menos le va a dar una idea. Entonces, en ese momento, Sagredo le pide al chofer del taxi, señor Álvarez, Luis Morales, que se detenga. Estos se bajan del auto y antes de volver a subir le dicen que se cambie de asiento al lugar del copiloto porque Top Collins manejaría. Por alguna razón, Luis Morales accedió sin cuestionarse. No hubo razón porque él dijera por qué me están pidiendo esto. Él se cambió. Yo no sé si en esa época habrá sido tal que la gente hacía nomás lo que los carabineros pedían, o habrá pensado están buscando a alguien y quieren ellos ir directo, no sé qué habrá pensado. Pero como era carabineros que ubicaba, quizás... El miedo igual, po. Si está en... Sí, puede ser. Yo creo que es por el contexto social. También, pero como según explican, él no estaba extrañado. Fue como, ya, y se cambió. Tan pronto como Top... Oye, una pregunta que no te hice antes. Dime. Quiero volver al caso del Marga Marga. ¿Se sabe por qué Sagredo atacó solo ese día? No es la única, oportunidad que él ataca solo. Él era como el
el alfa Él era el de alfa, ese dueto, ¿no? completamente. Completamente. El otro era más bien, según el perfil psicológico que le hicieron a Más ambos, sumiso. Top Collins no hubiese hecho nada si Sagredo no hubiese existido. Esa era la personalidad de Top Collins. El, y yo creo, según todo lo que yo leí, que lo que más motivaba a Top Collins era el robo. Era como su principal. Pero robaba pura weá, po. Robaban lo que encontraban, po. Pero era como Pero lo recién se robó principal. un fonendo, pues weón. Es que Es es lo que como, estaba en el auto, porque quizá pensó en sacarle ¿y qué va a algo. hacer él con eso? No sé. Después mintió igual, pero. Es que hay harto aquí involucrado, pero ya vamos a llegar ahí. Entonces, como decía, Luis Morales decidió no cuestionarse esto y se cambió hacia el lado del copiloto. Una vez en ese lugar se da cuenta que Top Collins estaba utilizando guantes. Guantes que se puso cuando se bajaron del auto. Y esto sí ya lo asustó. Ya, Porque ¿por qué alguien se pone guantes? para no dejar huellas digitales. Sobre todo si él iba a manejar, pues. Esto le causó extrañeza y lo alarmó. Y como si Sagredo hubiese estado esperando esa reacción desde el asiento trasero, le disparó por la espalda y le dio muerte instantáneamente. No importaba que tanto estuviera cooperando el amigo. Sin embargo, matar al taxista no era su plan inicial para aquella noche, por lo que lo sacaron su cuerpo del auto y lo abandonaron a orillas del camino en un basural, donde Top Collins volvió a dispararle, porque tenían que estar seguros que estuviera muerto. Luego de eso tomaron el taxi como su vehículo de ataque para aquella noche, además de robar todo el dinero que contenía. Y ahí repartían 50 y 50, según ellos explicaban. Para Sagri y Top Collins, la noche estaba recién comenzando. Así que como en ocasiones anteriores, ambos se pusieron sus pasamontañas y guantes y se dirigieron hacia el sector de los ositos. En esta área, Me da risa el nombre de ese a mí sector. también. Fui como tierno. Pero nada de lo que está pasando aquí es tierno. Sí. No. En ese sector se pusieron por delante de un auto y lo hicieron detener. Otros hablan de que el auto estaba detenido. En el auto se encontraba Jorge Nostroza Letelier, Margarita Santibáñez y la bebé de Margarita, de 1 año y medio. Jorge Nostroza era vecino de Margarita y ese día se había ofrecido para acompañarla y transportarla para que ella realizara una serie de compras en el centro de Viña. Margarita estaba con su hija, de 1 año y medio, por lo que el ofrecimiento le era de mucha ayuda. Esa noche, cuando Sagri y Top Collins se los detuvieron, tanto Jorge como Margarita no sabían qué era lo que estaba sucediendo. Eran dos hombres con la cara cubierta y linternas. Sí, imaginémonos esta escena donde ellos se supone que van manejando, pasa este auto, los hace detener, se bajan dos hombres con la cara cubierta y empiezan a alumbrar con linternas en un área que era bastante oscura, porque estamos hablando de los 80 donde la iluminación no era como la que existe ahora, en las calles. Ujú. Una vez que los uniformados estaban cerca del auto, le ordenaron a Jorge y Nostroza que se bajara del auto. Para luego Sagredo subirse. No tengo idea para qué le dijeron que se bajara si después Sagredo igual se iba a subir en el asiento trasero. Pero así lo hicieron. Y Top Collins tomó el otro auto, recordemos que tenían el taxi. Ujú. Ambos se dirigieron hacia las dunas de Concón, donde se estacionaron e hicieron que Jorge se bajara, para luego decirle que corriera y de esta forma dispararle por atrás en la cabeza. Era como, corre pero hacia arriba en las dunas. Las dunas, para quienes no las conocen, son como montañas de arena. Tras matar a Jorge, Sagredo y Top Collins volvieron en búsqueda de Margarita, quien les dijo que estaba con su periodo, pensando que esto evitaría que la violentaran sexualmente. Pero no. Sagredo tomó a la hija de Margarita y se la llevó al otro auto intentando calmarla mientras lloraba, cuando al mismo tiempo, en el otro auto, Margarita estaba siendo violentada sexualmente por Top Collins. Luego de eso, le entregaron a su hija y le dijeron que sabía dónde vivía y que de decir algo las matarían a las dos. Y le ordenaron que se fuera.
no es que Sagredo no haya intentado hacerle algo, pero el hecho de que ella dijera que estaba con el periodo, a Ujú. él al menos fue como, no quiero. No así en el caso de Top Collins. Le dio como asco. No, pero fue como quizá no sé, lo cortó, no sé. O el mismo hecho que se estaba haciendo cargo de la niña, porque a la niña sí que no le hicieron nada, la estaban haciendo callar nomás. Así como, ¿cachai? Pero Menos mal. sí, dentro de todo lo asqueroso que estaban haciendo, yo me sorprendí. Porque cerdo asqueroso, pero no pedófilos parece. Me sorprendí que pedófilos no eran. Sí, durante la violación. Yo creo que era parte de su ritual igual para los hombres primero, Sí, sí, porque así quedan desprotegidas. porque sí, pues el hombre físicamente es una amenaza mayor, po. Sí. Y al desarmarlo, al hacerlos desaparecer, darle muerte, ellas quedan más indefensas. Muy diferente a, por ejemplo, al objetivo que tenía el Tila, que era ver que el hombre viera que se violaban a su pareja. Muy Claro, diferente. Aquí claro. era no. Es que el Tila era un sádico sexual. Sí. Estos se supone que los describían más como boyeristas que como atacantes en sí. Porque si te das cuenta, no necesariamente A estos las gallos. parejas estaban haciendo algo. Habían parejas que estaban conversando. En este caso, estas tres personas. Margarita con su acompañante. Ella estaba con su hija. Y con las compras del mes. O sea, en verdad no había nada como de pareja. Pero el hecho de que existiera como gente siendo feliz, al parecer no les gustaba. Gente siendo gente, gente Sí. viviendo. Yo creo que era como a los que pudieran atacar, no más porque tampoco era como que ellos estudiaran a sus víctimas. Eh, Era, veían una pareja y era una pareja atacable, claro, así era. ¿cachai? Porque sí, cuando salían a parejear, ellos andaban por muchos sectores, no era como que a la primera. Por eso se iban también a estos sectores ¿No? Y desolados. piensa de todos los viajes todos los viajes que hacen dentro de la ciudad igual, po. Pero, Ella en los 80 yo me imagino que en las dunas no había nada, no, no como ahora que está lleno de edificios. claro, no había nada. Todo esto, Entonces era súper ellos no desolado. estaban trabajando cuando salían a hacer esto. Eran en sus días de Franco, en sus días libres. Entonces ni se juntaban para hacer esto. En el caso de Sagredo, él era soltero. En el caso de Top Collins, él estaba casado. Tenía familia. Y tenía amante también. Que luego hablaremos de eso también. Uy, cómo le daba el No tiempo. sé. El criminal full time, pero además con vidas paralelas. Durante la violación, Top Collins había perdido uno de sus guantes. Recordemos que estaban usando guantes todo el tiempo. En el pantalón de Ujú. Margarita. Ella lo notó, pero no dijo nada. Tan pronto como él se dio cuenta, se devolvió exigiéndolo y amenazándola. Porque la habían soltado, pero se dieron cuenta que le faltaba un guante cuando estaban arriba del auto. De todos los crímenes anteriores, este fue el momento quizás más cercano a cometer un error que tuvieron estos uniformados, además de el estar con la cara descubierta con la enfermera. Que no sé por qué, no hay una explicación real a por qué hicieron eso. Porque a Delia, que los reconoció, lo mataron. El 28 de julio de Ujú. 1981, Pero porque ella empezó a gritar que era Paco. sí, sí, bueno, era que le vio la cara nomás. De hecho, ella, no recuerdo si él estaba con pasamontaña esa noche. Parece que no. Pero es que aparte estaba Sagredo solo. Quizás se fue más un impulso. Sí, hay otra ocasión en que Sagredo salió solo y él sí invitó a Top Collins. Top Collins le dijo que no. Eso ya más adelante. El 28 de julio de 1981, Sagredo y Top Collins volvieron a aparecer en las calles. La otra vez mayo, ahora estamos en julio. Esa noche tomaron un taxi conducido por Raúl Aedo. Similar a su ataque anterior, le pidieron que los llevara a distintos lugares hasta que en un sector le pidieron bajarse. Esta era la cuesta del Panganal. Tampoco la conozco. Una vez ahí, Sagredo le dice a Top Collins que le toca. Es decir, que esta vez debía él hacer algo. Recordemos que el ataque al taxista anterior, Top Collins había tomado Ujú. el volante, mientras Sagredo en la parte de atrás esperó la reacción para matarlo. Ahora fue Sagredo que le dijo, no, ahora te toca a ti. Por lo que al subir al vehículo, Top Collins se sube en la parte del asiento trasero. Sagredo toma el volante, pero antes de que
haya una reacción, le dispara por la espalda. Esta bala le atraviesa el cuerpo a Raúl, el taxista, y rompe el parabrisas del taxi. Yo. Según ellos indicaron, él no murió instantáneamente. Se lo tuvieron en el auto un buen rato quejándose. Este disparo que golpeó el parabrisas no los detuvo y continuaron con el cuerpo en el auto mientras este emitía sonidos. Cuando el cuerpo de Raúl dejó de emitir sonidos, ellos pensaron que había muerto y decidieron que debían arrojarlo en alguna parte. Es por esto que al llegar cerca de una quebrada en el sector del jardín botánico, lo tiraron, cual bolsa de basura, y cuando pensaron retirarse del sector se dieron cuenta que Raúl Aedo estaba intentando subir por la quebrada. Así que ahí Sagredo salió y le volvió a disparar dándole muerte. Puta, el Raúl debería haberse quedado quieto. Esperar que se fuera los huevones. Sí. Pero quizás pensó que ya se habían ido, no sé. Yo me imagino un lugar súper silencioso que se escucha así el autoparte, pero quizás pensó que no, que si da tanto rato pensaron que estaba muerto. Estuvo tan cerca de sobrevivir. Bueno, quizás porque no sabemos si es que en verdad hubiese sobrevivido después. Sí, pues, eso te iba a decir. Quizá no hubiese sobrevivido de ninguna manera porque ese sector era, Solo. bueno, ya todavía sigue siendo desolado, Sí, pues. Entonces, ¿quién lo iba a ayudar? ¿Quién lo iba a encontrar? exactamente. Si no había celular. Y estaban dando toque de queda, así que más solo todavía. Al igual que en su último ataque, tomaron el taxi para salir en búsqueda de alguna pareja, además de robarle todo el dinero que tenía, porque por supuesto. Es aquí que comenzaron a manejar y se dirigieron hacia Villa Alemana, Quilpué, Peña Blanca, y todo este recorrido a cara descubierta. Nadie Ya, sospechaba, nadie los pero bueno, en seguía. todos los pueblos del interior. Sí, se andaban buscando pareja, te dije. En el sector del Panganal vieron un vehículo detenido. Ahí había una pareja, por lo que como las veces anteriores decidieron acercarse. Top Collins por el lado del copiloto y Sagredo por el chofer. Para sorpresa de ellos era la mujer la que se encontraba manejando el auto, Ana María Riveros, quien se encontraba acompañada por uno de sus mejores amigos, Óscar Noguera. Una vez ahí, y nuevamente a cara cubierta, Top Collins le dice al hombre que se baje del auto. Top Collins solía estar para el lado del copiloto, porque el Sagredo era como el que atacaba a los hombres inicialmente, porque hemos hablado de cómo era Sí, su... porque era el dominante Sí, también, pues. pero aquí les tomó por sorpresa porque no estaban en el orden que ellos esperaban. Top Collins le dice al hombre que se baje del auto y lo hace caminar unos pasos y le ordena que se tire al piso y que le entregue todo su dinero. Este hombre le entregó lo poco y nada que tenían. Oscar accedió a todo lo que Top Collins le estaba ordenando, pero esto no fue suficiente porque en cosa de segundos recibió una serie de disparos mortales. Se dice que se supone que Oscar había intentado levantarse desde el piso y fue esto con la reacción de Top Collins que decidió dispararle. Yo creo que le iban a disparar igual, así que da lo mismo. En el lugar, sí, Sí. en el lugar tiraron las llaves del taxi y tomaron el auto de Ana María. Top Collins manejó por varios kilómetros hasta llegar a un sector donde se detuvieron. En ese lugar, Top Collins comenzó a revisar el auto para ver qué más podía robar. Porque te dije, si ese era lo de él. Mientras Sagredo violentaba sexualmente a Ana María al interior del vehículo. Luego fue el turno de Top Collins, quien a pesar de múltiples intentos no logró el acto sexual. No pudo tener una erección. No. O sea, no logró el acto penetrativo, porque para mí es una violación igual. Todos los intentos. Vejámenes de todas maneras, Sí. pero Al igual que otras claro. víctimas, la dejaron a su suerte en el medio de la noche y se fueron. Hay que decir que en varios casos, creo que también fue el caso de la primera, la niña desconocida, Top Collins también dijo que él no lo pudo hacer. Él dijo varias veces que él no lo pudo hacer.
pero versus la declaración de Sagredo de que sí lo había hecho, ahí quedaba, y después las declaraciones de las mismas víctimas también, que más que en estado de shock, algunas no sabían ni siquiera qué había pasado también. Había un poco de todo. Era difícil determinar. Sí. Existían dos corrientes de investigación. ¿Tú por qué crees que él no lograba erecciones? Yo creo que quizá el estrés del momento, más a él no le provocaba esa adrenalina, las ganas de hacer algo, versus a Sagredo. O, No era lo que más le excitaba, yo creo. claro, pues yo te decía, yo creo que lo de él tenía más que ver con el robar, con el seguir lo que el compañero decía, con demostrar. Porque más adelante voy a hablar de eso. Ujú, Para él era importante demostrar que él podía. Como lo miraban en menos. Más que él quisiera hacerlo, ujú. a diferencia de Sagredo. Existían dos corrientes investigativas paralelas trabajando en encontrar al o los responsables. Por una parte estaba el OS-7 de Carabineros, dirigida por el coronel Ursúa. Yo nunca entiendo los cargos de Carabineros. ¿Qué coronel, qué sargento, qué cabo? No entiendo nada de eso. Y por otra parte, un grupo especial de la Policía de Investigaciones, la PDI, que estaba de... Coronel está arriba de sargento y cabo es como lo más penca, Sí. po. Y en el caso de la PDI está a cargo del comisario Nelson Lillo. ¿Y qué es comisario? Tampoco sé. Pero son los cargos que tenían estas personas. Nada. Este grupo especial que estaba dirigido por la Policía de Investigaciones, por la PDI, era conocido como la Brigada Antipsicópata y fue formada a principios de 1981 con el fin de encontrar alguna solución a este tipo de ataques. Inicialmente, Nelson Lillo ordenó periciar las armas que habían sido utilizadas en los crímenes. Todo esto en base a las balas. En base a qué bala había, se podía saber de qué calibre era el arma y así acceder a la lista de personas que estuviesen registradas armas de esos calibres. Será como Ya. como cómo se estaban guiando. Debido a esto, se ordenó investigar a un ¿Y empresario. ellos utilizaban sus armas de servicio? Sí, creo. Es que hablaban de distintas armas, aunque se repitieron varias, pero no leí en ninguna parte que estuvieran armas personales. Así que tiene que ser la de servicio, me imagino. Ya. Ahora, yo no sé, al ser uniformados, si sus armas de servicio están a nombre de ellos como la gente común y corriente que tiene un arma y tiene que registrarla. Yo no sé cómo funciona eso, o cómo funcionaba en los 80 eso. Yo tampoco. Pero en base a esto que estaban buscando la lista de las personas que tuvieron armas registradas, se ordenó investigar a un empresario de la época e hijo de una de las familias más influyentes de Viña del Mar, Luis Eugenio Gubler Díaz, quien era director del Banco Nacional. Además, era hijo de Luis Gubler Escobar, presidente de la Compañía Sudamericana de Vapores. En esta compañía le pertenecían embarcaciones como el Leu y Maipo, utilizada como campos de concentración y tortura después del 11 de septiembre de 1973. Esto ocurrió en los primeros meses de la dictadura de Pinochet. Gubler, hijo, estamos hablando del que estaban investigando, fue activo miembro de Patria y Libertad, Ujú. la organización que combatió al gobierno de Allende, y poseía una cadena de empresas en 3 países sudamericanos donde daba empleo a chilenos refugiados o exiliados, de quienes obtenía información sobre la resistencia en el exterior. Los Gubler eran poderosos y con muchos contactos. Gubler hijo tenía registrada un arma calibre 38, específicamente una Colt Special, calibre 38, misma arma utilizada en 4 de los crímenes hasta ese momento. Pero no era la única arma que esta persona tenía, porque era un coleccionista de armas. Entonces esa también era como como su escudo, era como, pero si yo no tengo esa nomás, tengo todas estas. Sin embargo, esto no importaba. Gubler era el primer sospechoso y la cacería mediática se encargó de condenarlo antes de ser investigado. Tenía pasado el amigo. Tenía toda una red de contactos. Ahora, ¿por qué alguien tan
políticamente, estrechamente relacionado con lo que se estaba viviendo en ese momento en el país, sería buscado porque hubiese sido entendible que hubiese sido de la oposición, pero no lo era. Porque la PDI querría a alguien Porque alguien que tiene poder, que está a favor de ellos mismos. de la dictadura, Claro, sí, po, de su mismo lado, porque si alguien así va a ser sospechoso, no tiene era sentido. raro. Yo también hubiese pensado que alguien de la oposición va a ser el chivo expiatorio. Claro, era algo había. Por otra parte, Carabineros seguía realizando su propia investigación. Es conocido que ambas policías, más que trabajar de manera sumativa, siempre han vivido cierta competencia. Y con este paralelismo, es verdad, no se apoyan. Funcionan completamente diferentes. Además de esta investigación que estaba llevando el S7, recordemos que había un compañero de Sagredo y Top Collins que tenía sus sospechas y que había decidido realizar su propia Claro, investigación. Este es el amigo que trabaja en secreto. el cabo Juan Quijada. Él no trabajaba en la investigación del S7, era solo un compañero de la misma comisaría. Y él trabajaba en una central de radios de Viña. Y desde esa posición, él, además de estas sospechas que él tenía, él comenzó a recibir llamadas, datos y descripciones de los atacantes de Viña, incluyendo el cómo vestían, cómo actuaban, cómo hablaban. El cómo vestían le llamó mucho la atención. Igual que cuático que tú eh, sospechís de tu compañero de trabajo. Sí. No que, porque yo entiendo en su posición en la época que él haya desconfiado de su propia comisaría, de lo mismo Paco, porque obvio, si la No, corrupción, pero weón, él dijo hasta que su propia hasta comisaría el lo pico. encontraba, ¿cómo se dice? Como, no ineptos, Pero él pensaba, pero que no le ¿incapaces? incapaces, que no le iba a servir de nada hablar con ellos, que iba a hacer perder saliva y echarse gente en contra. Por eso él Ah, sabía que ya. con ellos no podía trabajar. En ese caso, él prefería hablar Pero igual con lo mismo, cuático pero de que, Valparaíso. Y eso hizo. Él se dirigió a otra. Después, claro, claramente tuvo hartos problemas porque como no se dirigió a los mismos de ellos. Pero es que él no confiaba, no encontraba que no eran buenos en lo que hacían. Y Quijada igual era mayor que Sagredo y Top Collins. Harto mayor. mm, tenía Sí. experiencia. Piensa que Sagredo nació en el 55, Top Collins No, en el pues si dijiste que 50. tenía Tenía, 24 y el otro claro, 30, po. es que más o menos por los años. Y Sagredo tenía 15 años cuando Quijada ya era parte de Carabineros, por ejemplo. Entonces, claro que llevaba muchos años más en la institución. Po. Entonces, dentro de las descripciones de que le llegaban a Sagredo en esta central, eran de cómo vestían. Y algo que a él le causó como un clic fue estar, creo que estaba llegando en la mañana, sí, estaba llegando en la mañana Sagredo a trabajar y lo miró cómo estaba vestido y era exactamente como le habían dicho que estaban vestidos los atacantes. Y eso se lo habían dicho Mm, durante la noche. Entonces para él fue, con el cortaviento, los jeans y las botas. sí, y que no solo cualquier cortaviente con el cierre blanco, como que habían descripciones. Y fue como, ok, este es el uniforme de nosotros. Pero algo estaba haciendo que para él Sagredo fuera, porque no es que supiera de Top Collins, era Sagredo nomás su principal persona de que él desconfiaba. Aparte que le empezó a ver cosas en el casillero, entonces todo era como que cuando se te mete alguien, yo creo que entre ceja y ceja. Ya. Quijada sabía muy bien que Hubler no era la persona que estaban buscando, porque al menos no encajaba con las denuncias que él estaba recibiendo, por lo que sintió que debía idear un plan para ver si sus sospechas eran ciertas. Un día se acercó a Sagredo y le ofreció que se le uniera en ir a robar una tabaquera. Sagredo no titubeó en decir que sí. Entonces Quijada le dijo que necesita. Así como de la nada. Sí, así como le dijo, oh, si te tengo una peguita. Oye, ¿vamos a robar? Y él le dijo, ¿Vamos a robar? sí, po. Yo igual diría que sí. Era asaltar una tabaquera, igual. Po. Sagredo no titubeó en decir que sí en ningún momento. Sí, él estaba dentro antes de que lo invitaran. Entonces Quijada le dijo que necesitaban a alguien más.
Y ahí fue cuando Sagredo, y le dijo que tenía que ser Paco, porque esto quedaba solo entre Paco. Ya. Y Sagredo le menciona a Top Collins. Y después le presentó a Top Collins. Y ahí fue esta conversación donde Sagredo, o sea, donde Quijada, el que está haciendo la investigación, dice así como, él es. Y el otro le dice, pero tú crees que yo no puedo, que yo no soy capaz. Por eso te digo que él tenía esa necesidad de probar de que él podía. Ya. Ese tenía ese complejo de Yo inferioridad. creo. Quiere ver menos. Sí. Y a la guay, que quería demostrar porque que podía ir a robar. Para Quijada, esta era la confirmación de que ambos trabajaban en conjunto. Y si bien él principalmente sospechaba solo de Sagredo, ahora pensaba que Top Collins era su partner. No había nada en concreto, pero era su sospecha. El plan se llevó a cabo, pero Quijada el día del asalto no llegó. Les dijo que estaba enfermo, ni siquiera fue a trabajar, porque no sabía cómo salir de lo que había inventado, así que no había ningún asalto. Lo que generó un poco de desconfianza de parte de Sagredo y Top Collins, pero ahí quedó. Eso no quitó que se volvieran más cercanos, que era la intención también de Quijada, que los otros se volvieran más confidentes, que le empezaran a soltar cosas. Quizás por eso, para ese momento, Sagredo y Top Collins, Quijada comenzó a verse más como uno de ellos. No al punto de invitarlo a hacer las mierdas que estaban haciendo, pero ya era como alguien que le podían empezar a decir si hacían weas malas. Si andaban Claro, este es robando, uno sí, porque, de los sí, nuestros. este es trucho. Y aparte que no les respondía o no les decía nada como Eso está juzgándolos. mal. No, en ningún momento había como juzgar, al contrario, era como, ¿cómo no avisaste? ¿Cachai? Cosas así, como que se pintó un poco como ellos. También era más viejo, yo creo que por lo mismo. Y él decía que es de estos pacos que como que tienen la cuestión de que yo soy Paco y soy Paco cuando vivo, cuando muero, cuando respiro y como que tengo que estar trabajando 24/7 en buscar la justicia. Que es un Paco bien antiguo, quizás no tan trucho, que no sé si existen ahora, Ya. pero esa era Quijada, no, No, yo creo que no. En Chile no. En Chile pero no. era de ese tipo de Paco. De hecho, él decía, yo soy un Paco que soy así, así, este tipo todavía habla cantadito, ya ni siquiera se dedica a eso. En una oportunidad, Todavía habla como sí, Paco. todavía, Buenos días, buenas tardes. aún así. En una oportunidad Quijada conoció al amante de Top Collins, que él le hablaba de Oh, la polola de Top Collins, la la polola. polola que estaba casado. Y en ese momento él reconoció unas cadenas y unos anillos que habían sido robados de las víctimas. Por lo Oh, que le está dando los trofeos a la polola. sí, es que ya estaban repartiendo. Sí, sí te dije si encontraban más cosas, pero no se mencionaba cada como en tanto detalle todo lo que se veía que robaban. Igual tenían antecedentes de meterse a casa y cosas así también. Si no eran de los trigos limpios. Por lo que Quijada comenzó a buscar más y más pruebas, porque para él ya no habían dudas. Los diarios de aquel entonces tenían ambas versiones, pero decidieron solamente publicar la historia de Gubler, por lo que para la población la investigación de los carabineros era inexistente. El 1 de noviembre de 1981, Sagredo volvería a atacar. Fue esta vez que él le preguntó a Top Collins si quería ir con él y Top Collins le dijo que no. Ya. ¿Por qué? No tenía ganas, parece. Pues supone que él estaba como ya... Estaba cansado, weón, así tiene toda una vida, el weón tiene familia, tiene amante, Se supone que él ya no... no le queda Es como que ya energía. no quería, porque estaba como la investigación y estaba todo muy encima, los diarios y todo. Entonces se supone que por ahí iba. Pero a Sagredo le importaba nada. Aquella noche se dirigió bajo el puente Capuchinos, en Caleta Barca. En aquel lugar se encontraban varios jóvenes que pensaban pasar la noche ahí, como mochileros, pero Sagredo se encargó de echarlos Ya. del lugar. Mientras estos jóvenes se iban, no se dieron cuenta que había una pareja más detrás de unos arbustos. Entonces, en la misma playa. Es ahí que Sagredo comenzó a acercarse lentamente, hasta que Jaime Ventura, el hombre de esta pareja, lo ve e intenta atacar a Sagredo con un golpe de karate.
Desde el suelo, Sagredo saca su pistola, le dispara y le da muerte en el lugar. La mujer acompañante Oh. de Jaime era Roxana Venegas. Al quedar sola con Sagredo, es atacada sexualmente por él. Y luego, cuando intenta arrancar, recibe un disparo y muere y es abandonada en la playa. El 27 de febrero de 1982, Gubler fue detenido por los crímenes de Viña. Esto a través de un decreto supremo emitido por el ministro del Interior en una operación relámpago. Es decir, aquí no fue a través como del curso regular de la detención. Aquí fue el Ya, ministro del Interior que dijo, se vino de detiene. más arriba. Sí, mucho más arriba. Y esta operación relámpago, más que ser una detención ilegal, fue un secuestro, como a los que Nelson Lillo estaba acostumbrado en ese entonces. Nelson Lillo era parte del grupo Vengadores de Mártires, que atacaba, secuestraba y torturaba a personas en contra del régimen militar. Entonces tú decís, ¿por qué están en contra el uno del otro? Si eran de los mismos. Y Lillo era más malo que... malo, de esos de esa época. Gubler fue trasladado vendado al... Torturadores. Sí, fue trasladado vendado al Centro de Pinochetito. Investigaciones en Limache, donde lo interrogaron mediante tortura. Se dice que estuvo 5 días secuestrado ahí. Y dentro de las muchas cosas que le habían hecho, Qué terrible. era como hasta... todo lo que le hacían era como a través del ano, cosa que no le quedaran marcas en el cuerpo por fuera. Ay, no, no. Ese mismo día la policía... Igual se lo merece por facho, lo dije Ikea. Después vamos a ver quién... no sé qué tan inocente era Gubler. ¿Tú crees que no era tan facho? No, Pachis. No, No, pues sí, que ya me dijiste que no. no, Pues. he dicho que no. Ya me dijiste que era facho, Sí, pues pues. fachísimo. No te digo que no. Pensé que te De referías. antes, que era súper facho. Sí, lo era. Tú dijiste, no, no sé qué tan inocente era. No era, No, pues pues me bueno, si de refería esa época todos los cochinos a los culiados. crímenes que estamos hablando, pues. Ah, ya. Específico. Ah, ya, 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 a ya. esa Ya, ya. inocencia, no inocente en la vida, no, no lo era. No, si era Ya. malo, loco. Ese día, la policía allanó su casa, la casa de Gubler. De De Google. Gubler. Según el parte policial, entregado después de esa visita, se habría encontrado una agenda con anotaciones de los homicidios con datos que ni siquiera la policía conocía, además de una bolsa con objetos que se suponía pertenecían a una de las víctimas. La PDI decía que tenía pruebas caligráficas, además de una rueda de reconocimiento donde dos de las víctimas habían reconocido a Gubler. Una de ellas era, de hecho, la enfermera Luisa Bowler, quien más tarde se retractaría aludiendo que había sido inducida a ese reconocimiento. La prensa publicaba como titular que su propia esposa lo había indicado como el psicópata responsable. Eso, imagínate leer en el diario que la esposa de él dice que él es. Sí, es que ahí ya no hay dudas, pues si lo dice la esposa, tiene que ser. Esposa que luego de eso fue internada en una clínica psiquiátrica. Y que ellos dijeron que solamente estaba actuando de esa forma porque por las presiones que estaba recibiendo de parte de la policía. Muy de la época de los 80, de que si alguien estaba haciendo algo que no estaba de acuerdo, se iba a internar en una clínica psiquiátrica. No, loco. Uh-huh. Si no está de acuerdo, está loco. Se va del país. Se muere. Así de simple. Bueno, se fueron del país después también. Todo esto ocurriría como cortina de humo, se supone, para cubrir el asesinato político de Tucapel Jiménez, un reconocido dirigente sindical, asesinato que había ocurrido en plena dictadura, en exactamente la misma fecha que habían tomado preso a Gubler y estaban haciendo toda esta cuestión con él. Entonces se decía, porque mostraron así como las comparaciones de los diarios, el 27, no me acuerdo bien, pero bueno, el 27 sale el asesinato de Tucapel Jiménez, el dirigente, plena dictadura, todos sabemos qué significaba. El 28, Gubler, el asesino, el psicópata que llevamos buscando por meses. Tucapel Jiménez desapareció de los diarios. Claro. Sí, pues lo encontramos estas pistas, bla, bla, bla. Entonces, mira lo buenos que somos, que estamos encontrando al psicópata de Viña. Claro. Así que olvidémonos de Tucapel Jiménez, olvidémonos de la caca de gobierno, obviamente entre comillas, porque era una dictadura. Claro, olvidemos de cómo estamos asesinando a los dirigentes sindicales.
Entonces, para mí, mientras más buscaba información era, pero, ¿qué mierda? ¿Quiénes estaban en contra de quién? ¿Estaban utilizándolo? ¿En verdad lo torturaron? Porque las personas que hablan de las... O lo tuvieron de vacaciones 5 días Es que las personas... diciendo que lo habían Él dijo que lo torturado, pero hicieron. en realidad él como que estaban todos coludidos al final, Él dijo que quizás. lo torturaron y gente externa dijo que lo torturaron. Entonces, el mismo Nelson Lillo habló de que él le hizo un interrogatorio de más de 10 horas solos, bla, bla, bla. Y todos saben el tipo de interrogatorios que hacía Nelson Lillo. Entonces, porque todo lo que se sabe en verdad de su detención, de todo lo que le hicieron, es declaraciones de Nelson Lillo. Gubler no habló como en específico de nada. Dijo que lo habían tenido torturado, no, que lo habían secuestrado, pero nada más. Entonces, ¿qué tenía Nelson Lillo contra Gubler? ¿Qué había ahí cuando los dos eran de los mismos? ¿En verdad Nelson Lillo pensaba que Gubler era parte de esto? ¿Las pruebas que le encontraron en la casa eran reales o no eran reales? ¿O habían sido puestas para inculparlo? ¿Pero por qué lo hubiesen querido inculpar si era de los mismos? ¿Por qué la esposa de él salió diciendo en los diarios que sí era? ¿Y por qué después de eso fue internada en una clínica psiquiátrica? Para luego sacarla del país. Y todas las enfermeras de esa clínica psiquiátrica después salieron, la echaron. Todo era muy sucio. ¿A la enfermera la ¿Sí? echaron de la clínica? Donde la clínica psiquiátrica donde estuvo la mujer. Todo era sucio. Ahí había algo. Ay, que la corrupción. Sí. Y es difícil entender de dónde parte, quién fue, quién no es. Claro. ¿Hay alguna como evidencia de que Gubler se conocía con Sagredo y Top Se Collins? supone que hay una, no con Top Collins, se supone que hay una foto que salía con Sagredo. Pero vamos a llegar a eso más adelante también. Por otra parte, la investigación de Quijada había tenido frutos. Él presentó todas sus pruebas. Se habla de grabaciones también, pero no vi como, o sea, no vi como ninguna prueba física que decía, estas son las grabaciones que encontramos. No, era como, habían grabaciones, ¿cachai? Entonces no sé qué tan cierto sea. Ujú. O sea, supone que habían grabaciones de las conversaciones con Sagredo, pero por otra parte había una entrevista donde él decía que él solamente contó todo lo que pasaba. Entonces no sé en verdad qué fue lo que presentó. Pero se lo presentó a altos mandos de Carabineros que no eran de su cuartel, que no eran de su como distrito, digámoslo así, porque no eran los de Viña, él se fue con los de Valparaíso, buscó a alguien muy en específico que lo tomó en serio. Cuando él, es bastante gracioso cuando él cuenta en la entrevista cómo fue, porque se lo llevaron a un lugar donde le sirvieron en el auto, parece que era, como un trago, pero eran mujeres en minifalda, él dijo. Como que eran otros lugares donde iban los carabineros, en verdad. Pues era como. Yo me lo imaginé como un café con piernas, como algo así. Ya, Pero él dijo que ahí fue cuando. Que sí, en a ese eso me lugar lo fue estoy donde él imaginando. confesó. Donde él le contó todo al otro carabinero, porque ese era el lugar como de confianza, como solos. Ah, ya. Y, y esta persona a la que él le contó todo se dirigió a Santiago y mandó toda la información a Santiago. Y desde Santiago lo volvieron a buscar. Y él volvió a dar toda la historia y todo lo que sabía y todo lo que encontró y todo lo que él llevaba meses buscando. Porque él dice que igual se arrepiente de no haberlo contado antes, pero él decía cómo, si él necesitaba buscar esta información y tampoco confiaba en la gente que tenía alrededor. Entonces igual, como que existe un poco de culpabilidad en él de que crímenes podrían haberse detenido antes si él hubiese hablado antes. Pero él estaba buscando Ujú. cosas, el único. Y que tampoco le dieron... Necesitaba cosas que tampoco fueran circunstanciales, igual, pues Sí, necesitaba evidencia fehaciente, entonces, puta, no es culpa de él que se haya demorado, sí. po. ¿Y por qué él se dirigió como en este momento a hablar, como después del último ataque de Sagredo? Y es que luego de que pasó el crimen en el puente Capuchino, Sagredo le confesó con lujos de detalles todo lo que le había hecho. Entonces ahora Quijada tenía información que nadie tenía. Como él sabía cosas que él no tenía por qué saber. Porque Oh, ya Sagredo le tenía mucha confianza. Entonces le había contado todo, cómo se sí, po. acercó, quiénes vio, quién no vio, quién lo vio,
cómo lo atacaron. Él sabía incluso cosas que, no sé, pues el golpe karateca, todo ese tipo de cosas que no tenía cómo saber, las sabía eh, Quijada. Y fue la información que utilizó para comprobar que eran ellos y que de ahí lo había sacado. Y también aparte que después hubo un seguimiento, porque ¿qué pasaba si era él el que estaba haciéndolo? Que fue como la parte de como la policía por detrás, que cosas que él no sabía. ¿Qué pasa si era él el que estaba inculpando a terceros y era él el que estaba haciendo todo? Entonces también tenía que demostrar que no era Mm, él que estaba tapándose, que era solamente alguien que se dedicó a investigar y qué es lo que fue encontrando y cómo lo fue encontrando. Ayudó mucho el hecho de que él mostrara o que se encontraran las bitácoras y que cada ataque fue en las noches libres de Zachary Top Collins, por ejemplo. Si bien no habían cámaras, se sabía que eran las noches que ellos no estaban, por ejemplo, trabajando. Por lo tanto, podían ser. Y ahí empezaron a como buscar cosas dentro de los claro. mismos, que el casillero, las cosas que encontraron, todo ese tipo de... Por lo que Sagredo y Top Collins fueron entregados a la justicia el 2 de marzo de 1982. Esta vez también se realizó una rueda de reconocimiento. Recordemos que todo lo que estuviera pasando con Gubler era completamente paralelo, era un mundo aparte. Nada que ver con lo que estuviese haciendo Carabineros en este momento. Y por unanimidad, me acordé que no se escribió esa palabra bien cuando estaba escribiendo esto. Eh, las personas reconocieron. Unanimidad, Sí, de que todo junto. no Le unanimidad, puse todo junto. Todo unanimidad. junto. Oye, pero esto también tenía mucha eh, ruido en la prensa, ¿o era solo lo de Googler? Nada, hasta el momento solo era Y esto Gubler. estaba como por Todo abajo. por abajo. Hasta el momento la Ya. gente solo sabía Pal- de la existencia de Gubler. Entonces, si va a ver por qué después la gente desconfía aún más en lo que está pasando. Porque es como, ¿y cómo de repente aparecieron estos nombres? Si nunca ¿De existieron. dónde Claro. salieron? Claro. Entonces, como dije, se realizó esta rueda de reconocimiento y por unanimidad, Sagredo y Top Collins fueron indicados como los responsables, incluyendo por parte de la enfermera Luisa, que o sea, anteriormente había reconocido a Google, pero después se había retractado. Y ella misma en una entrevista indica que cuando lo ve pasar, que qué número era, se acordaba porque los veían como por un hoyito. Cuando van pasando estas personas, ellos no ven Ujú. quién la está mirando. Y muy, muy pobre, porque nada que... No es como en la tele que es un No, espejo muy pobre, un de un hoyito. solo lado. Un hoyito nomás. Bien pobre. Y ella era la única, en verdad, la había visto las caras. Otros reconocimientos que hicieron era cuando se hicieron recreaciones de los ataques. Una de las víctimas reconoció cómo esa persona manejaba, cómo movía las manos en el volante, cómo hacía todo él desde que se sentó, toda su corporalidad, porque ella nunca le vio la cara. Como que se utilizaron diferentes como ¿Y cómo lo metodologías. reconoció haciendo eso? Y Lo hacían hacer sí, simulaciones. porque estaban haciendo la recreación del crimen, la recreación de la escena. Entonces, como en el proceso como de investigación. Y claro, aquí fue cuando hicieron esto, aquí fue cuando hicieron esto. Entonces ellos tienen que simular como todo lo que están haciendo, los mismos Sagredo y Top Collins. Y ella reconoció a Top Collins, una de las mujeres atacadas, por, porque ella decía que era muy específico la forma que él movía sus manos cuando él manejaba y cosas así. Piensa que ni siquiera le pudieron ver las manos y las manos las tenían con guantes. Y todo en la noche para encima. Mm. Era más difícil reconocerlo. Y los tonos de voz también dijeron que lo habían reconocido. Y explicaba también Carabineros que esto se había hecho a cada mujer se le había hecho reconocimiento de manera paralela, no estaban juntas, no hubo comunicación entre ellas como para que ellas supieran quién era quién. Para que justo todas decidieran que era el número tanto y el número tanto de la lista de personas que había caminado. Claro, todas estaban de Claro. acuerdo. Algunas también era por el hecho de cómo era la forma de los cuerpos. Más allá de que la misma cara en sí. Porque la cara no se la veían. Que uno era más alto, más flaco, el otro era más bajo, más gordito. Sagredo era el gordito. La casa de ambos ex carabineros fueron allanadas. En ambas casas se encontraron pertenencias robadas de las víctimas, desde elementos médicos hasta joyería.
Luego, y aquí el Top Collins dijo que todas las cosas como el estetoscopio, el toma presión, eran de él porque todo el mundo sabía que a él le gustaban como las cosas de enfermería. Y era como, Qué estúpido. ya, por último, No sabe ni ponerse la sí, wea. pues era como, da lo mío, di que es de una prima, una mentira mejor. Pero esa wea inventó. Luego de esto, Sagredo fue el que, yo devolviéndome eternamente. Cuando llamaron al reconocimiento, también llamaron al reconocimiento a una compañera de trabajo de ese doctor para identificar si el toma presión y el estetoscopio eran de él. Yo no sé si él habrán tenido alguna marca en particular, pero ella tenía que ir a decir si eran de él o no eran de él. Yo lo encontré como súper como peculiar, porque Mm, yo no sé si antiguamente, estamos hablando de los 80, eran tan desechables como son ahora. Entonces quizás sí la gente tenía uno muy particular con ellos mismos siempre, no sé. No, aparte que el toma presión estaba en un estuche que era de él, pero yo me imaginé como el típico estuche negro, no el típico del toma presión. yo también me lo estoy Sí, imaginando. entonces no sé. Ahora ya. Pero quizá venía como en esos estuchitos de antes que eran como de Sí, eso cuero, pienso yo. que eran Que tiene que haber tenido cuadraditos. alguna cosa como característica especial, como para que ella lo fuera a reconocer, porque si no, un estuche de cualquier médico. O quizás un estuche que Claro. solo los médicos podían comprar y no así una persona cualquiera. No sé. No sé cómo habrá sido en ese entonces. Pero me llamó mucha atención que una doctora tuviera que ir a reconocer si eso fuera de él. Me encontré muy particular. También pienso que estaban agarrando lo que podían también. Luego de esto, Sagredo fue el primero en confesar, uno a uno, los crímenes, luego de que allanaran sus casas y encontraran las pertenencias. Ujú. Las policías no trabajaban en conjunto, por lo que la PDI aún tenía a Gubler. Nelson Lillo llevó a cabo otro interrogatorio donde Gubler habría confesado todos los crímenes, aunque diciendo que no era él quien los cometía, sino que él pagaba para que lo hicieran porque él odiaba a las parejas felices. Él odiaba a las parejas que pudieran tener sexualidad porque era impotente. Él odiaba que la gente fuera libre. Se supone que eso era lo que Nelson Lillo dijo que Google había dicho en su confesionario. Libre, pues bueno, en una dictadura estaban súper libres. Quizás, no sé, qué libertad veían ellos, pues no sé. Nelson Lillo presentó a Gubler ante la magistrada y quedó detenido en la cárcel de Valparaíso. Y poco después el OS7 presentó a Sagredo y Top Collins a la misma magistrada. Con esto las confesiones de ambos ex carabineros, con esto y las confesiones de ambos ex carabineros, estos fueron llevados también a la cárcel de Valparaíso. Y Gubler quedó en libertad el 7 de marzo de 1982. Entonces fue como, pero no estábamos tan seguros que Gubler había hecho todo esto, Eh, porque ahora, ¿Por qué no liberan de inmediato? entonces para la gente, No tiene sentido, pues. claro, porque es como que ellos hayan hecho esto, no significa que él no haya participado. Lo mismo estoy pensando yo. ¿Por qué se hizo este trueque? ¿Por qué se entró uno, no estaba el otro? Porque ahora tenemos a los psicópatas, entonces no hay otro, no No hay hay un tercero. otros. Esto provocó que la población de aquel entonces solo desconfiara del proceso. ¿Cómo era posible que aparecieran de la nada carabineros culpables de ser los psicópatas cuando toda la investigación se suponía apuntaba a Gubler? ¿Por qué nadie nunca había mencionado a Sagredo Collins? El dinero de Gubler y sus contactos se vieron como la principal causa de liberación y las personas simplemente no creían en esta nueva teoría. Incluso se decía que quizás sí eran los carabineros los responsables, pero que Gubler estaba participando de una u otra forma. Pero es verdad que él tenía cosas de sus víctimas en su casa, el Googler. Eso es lo que se dice. Estamos hablando de otra época también, no es que Porque me eso es lo que evidencian. pensaba yo, que sí, es que una época tan Chucha. chucha Se también, supone pues que lo que habían weón. encontrado en su closet Porque yo digo, ya, y si- era una bolsa con una tenida como de gimnasia que era específica de una de las víctimas. Eso se supone que es lo que encontraron. Versus la caja que tenía Sagredo en su casillero que tenía los calzones de sus víctimas. Pero, y se supone que en más de una ocasión, Gubler sí participó. También un médico en ese entonces, en una radio, dio una declaración diciendo que los espermatozoides encontrados en una de las víctimas
era de Googler. Entonces, ¿qué pasó con todo eso? ¿Quedó en ¿Y, nada? y cómo sabía eso? Ese médico supuestamente estaba participando en alguna forma, porque era en la época antes de que aparecieran los carabineros, cuando todo era Googler, 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 los diarios, la señora, los Claro, médicos, claro. todo. Pero todo eso después quedó en nada, Yo creo desapareció. que, yo creo que él sí era parte y que era quizá el que lo facilitaba, no sé si les pagaba, si él se excitaba con que los otros hicieran todo. Algo tiene que haber estado involucrado ese weón. Se supone que la declaración, mediante torturas que había dado Googler, él había dicho que él andaba con los carabineros y él les indicaba qué auto quería o qué personas querían que atacara. Él los seleccionaba. Él le hacía como un juego de luces con el mismo auto de él para marcar. Y también decían que él era dueño de muchos terrenos en Viña del Mar y Valparaíso. Entonces, se podía ir fácilmente, de cualquier lugar casi, porque tenía como vías de escape, digamos. Sí, nunca lo iban a ver cercano a los crímenes ni nada parecido. Como que era que estaba dando la orden, ¿no? Claro, y le gustaba ver como casi como de lejos, Claro. La voyerismo. orden y en parte también el participar, se supone que más de alguna vez. Pero, nuevamente, Googler quedó en libertad. La conexión de Googler con este caso eran unas balas provenientes de armas de calibre que él poseía. Estaban unas armas como en particular. Durante la investigación se dijo que Carabineros le había vendido estas balas a Googler. Porque él había, como porque él tenía esta colección de armas, él le compraba a Carabineros balas. Y que para específicamente estas armas, el arma, la calibre 38, que se dijo que era la que se había utilizado en 4 de los crímenes al menos, se dijo que era que él tenía esas balas específicas que se sabían que eran porque tenían no sé qué marca, había sido solo porque él se la había comprado a Carabineros. Eso fue como la explicación que se dio en ese momento. Pero estaban conectados, se conocían. ¿Qué más había detrás de eso? ¿Fue solamente compró balas? Durante su detención, No sabía que uno le podía comprar balas a los yo pacos. tampoco, pero estamos viendo que hay muchas cosas que no sabíamos que los pacos estaban haciendo. Entonces probablemente era de entre las ilegalidades. Durante su detención, Sagredo inculpó a Gubler. Dijo que Gubler le pagaba. Pero esto no fue considerado. Incluso se dijo que mentía porque él intentaba como abarcar a más personas para no morir solo en lo que estaba pasando. Pero ¿por qué Sagredo mentiría? ¿Por qué Sagredo incluiría a Gubler si él ya había confesado que lo había hecho? Y loca, sus confesiones eran asquerosas. Entonces sí, Mm. porque él era un psicópata de tomo y lomo, Sagredo. No hay duda. De tomo y lomo. Por cómo él relataba lo que él le hacía a las víctimas, como que no hubiese nada. Decía que la gente que le tomó las confesiones se Ujú. tenía que a veces tomar como pausa, porque era mucho. Sí. Breaks. Incluso la misma persona hay una persona que lo entrevistó a los dos, a tanto a Top Collins como a Sagredo, y ellos confesaron sus crímenes. Ya lo habían hecho, pero lo entrevistaron aparte. Y él decía que él no tiene duda que Sagredo era uno de los asesinos. Que él, como él hablaba solamente. ¿Y para qué mentir? Yo digo a esa altura también. Sí, ya estaba ahí. No, no le iba a quitar años de cárcel, ni le iba a cambiar la No, pero condena. bueno, todavía no la tenía. En una entrevista luego de su liberación, Gubler mencionó que todo lo que él había declarado había sido mediante torturas recibidas y que nada era, que él solo quería decir lo que querían que el resto, o sea, lo que los otros querían escuchar. Pero Nelson Lillo jamás reconoció haber torturado a Gubler. Pero obvio, pues, Nelson Lillo era de estos torturadores de Solo lo había sangre. interrogado. Sí, pues. Para él interrogar o sea, para él torturar era interrogar. Sí, Torturar. pues no importaba el método. Por otra parte, lejos de recibir algún reconocimiento por su investigación, Quijada fue apuntado con el dedo e indicado como una persona no grata, dado el número de uniformados que fueron dados de baja en ambas policías a raíz de esta investigación.
Luego con el tiempo fue trasladado a El Salvador y ahí terminó sus años de pago. Pero nada de que fue en los titulares, de que entrevistó, no, fue ahora ya después de viejo, muchos años después que la gente como que, como se supo en verdad que eran ellos y ahí se llegó a él. Pero estuvo nada de reconocimiento en ese momento. Pobrecito. Sí. El 8 de enero de 83, Sagredo y Top Collins fueron condenados a muerte por el ministro Torres Ayun. Durante este periodo, ambos ex uniformados recibieron a un periodista, esta es la que estaba hablando hace un rato, para ser entrevistados. Sagredo mantuvo sus confesiones iniciales versus Top Collins, que se retractó de todo lo dicho y mencionó haber sido víctima de las presiones psicológicas de Sagredo. Aunque Sagredo lo había hecho que él dijera que había participado en algunas cosas con él. De todas formas, en las confesiones que tenía Top Collins, él igual se pintaba un poco como víctima, como que no asumía violaciones, como que él casi que acompañaba mientras Sagredo atacaba, golpeaba. El puro robar nomás fonendo. Claro, y más de algunas veces como que habló de las violaciones que él realizó o de las muertes que él dio. Pero en comparación, era como el peón igual, po. Bajo las Ya. dos confesiones, la de él y la de Sagredo. Solo que la de él era más víctima aún. El 17 de enero de 1985 fue ratificada la condena y no hubo indulto presidencial, que era algo que ambos estaban esperando. Aunque Top Collins le había dicho a los curas en ese entonces que él no quería este indulto porque él ya estaba preparado para morir. Que él creía que no iba a encontrar la paz si es que salía libre o si es que no lo mataban. Entonces, no sé en verdad si querían Ya. el indulto o no. La pena de muerte sería efectiva. Pero igual que cuático decir Sí, eso. Preferí morirte. sí. Que él ya había encontrado la paz, dijo. Quizás también porque como era Paco, Irte preso. igual no quería estar preso. Puede ser. Y aparte que irte preso por violador, igual sabes lo que significa. La pena de muerte sería efectiva en la cárcel de Quillota. Esto se llevó a cabo a las 5:52 de la mañana el 29 de enero de 1985 mediante fusilamiento. Tanto Sagredo como Top Collins ingresaron al paredón de fusilamiento con los ojos vendados y en compañía de un sacerdote. En verdad eran dos, uno cieguito y uno que no era ciego. Estos no dejaron de rezar en ningún momento. Ambos fueron posicionados y amarrados a uno de los banquillos. Habían dos como banquillos. Estos banquillos tenían unos postes que funcionaban como respaldos. Entonces sus cuerpos estaban amarrados al banquillo y su cabeza estaba amarrado como a este poste respaldo. Se encontraban a pocos metros unos de otros de manera paralela. Ambos carabineros tenían en su pecho un círculo rojo o anaranjado donde debían apuntar los disparos. Fueron 16 disparos al mismo tiempo que se efectuaron, 14 balas, 7 al corazón de Jorge Sagredo Pizarro, de 29 años, y 7 al corazón de Carlos Alberto Top Collins, de 35. En cada uno de los grupos había un tiro de fogueo, que se usó para que los gendarmes pudieran decir que justo fue esa persona la que no mató a los condenados. Era como la bala de fogueo se usa como bala psicológica para que todos los que están disparando puedan pensar que no son ellos los que están matando a alguien. Eso en verdad, la bala de fogueo en verdad es para ellos, pues no es para su tranquilidad claro, mental. se supone. Luego de recibir los disparos, el personal médico debió evaluar si seguían con vida. De ser así, un superior debía matarlos con un disparo en la sien. Esto no fue necesario. El lugar tenía una serie de testigos, entre ellos familiares, policías y periodistas. Eran 16 periodistas que estaban ahí presentes. Además de ser transmitido a través de las radios. Caleta. A mí lo que me llama la atención era que la wea sádica. Sí. Era que de los periodistas habían muchos más, 16 pudieron entrar, pero habían unos que no pudieron entrar porque llegaron con olor a copete. Yo digo, ¿pero cómo? Sí, supuestamente está yendo a un fusilamiento. Yo lo encuentro como súper serio. Valentía, pues. Sí. No querían ir sobrio. Bueno, puede ser que en verdad no querían que ir a ver a alguien, cómo mataban a alguien, necesitaban... Sí, mi mamá me decía, ¿y cómo después le dijeron a sus jefes que no lo dejaron entrar por curado? Yo le digo, ay, pero pudieron inventar que no lo dejaron entrar por cualquier cosa.
No les vaya, no les Sí, vaya a po. decir. ¿Qué van a saber? Sí, pues, no les vaya a decir, no pude entrar porque estaba pasado a copete. Vos tenéis razón, pues, Valentía. Sí. Sí, pues. Porque a lo mejor ni siquiera iban por voluntad propia, los jefes le decían, tienes que ir a cubrir el Sí, pues. fusilamiento y si tú no querís, No, oye, mejor llegar y era un curado que llegar proceso igual sobrio. súper de mierda, porque esta gente, todos los familiares de los periodistas, todos tenían que desnudarse. Bueno, más que los familiares fueran los periodistas, porque les pasaban una ropa especial con la que podían entrar, ellos no tenían que entrar con nada de ellos. Y todo esto a la vista de los carabineros que estaban ahí mismo. Entonces era un proceso súper de mierda, para ir como testigo de cómo matan a alguien. Y lo encuentro terrible. Sin embargo, a pesar de todos estos testigos, la gente no creyó en este fusilamiento. La desconfianza en el régimen militar y todas las instituciones uniformadas era tal que la población creía que todo había sido hecho para simular y ocultar al real psicópata, Gubler, que no los habían matado, sino que los habían enviado fuera del país con otra identidad. De hecho, años después se dijeron que lo habían visto en España, pero todo era mentira. Si es que a la gente le gusta también como decir que Elvis todavía está vivo, no sé. La teoría Sí, conspirativa, pues le gusta a la siempre. gente igual. La población, por razones entendibles, solo tuvo acceso a dibujos o fotos del momento previo al fusilamiento. Pero sí existieron grabaciones del fusilamiento como tal. Y sí, y había mucha gente presente. ¿Grabaciones audio o Video video? y audio, ambas. ¿Y tú lo fuiste? Los reportajes que yo vi de los videos del fusilamiento justo lo cortan cuando el disparo les va a llegar al pecho. Pero los muestran Ah, cuando lo están sacando y todo. Muestran cuando va al médico a tomar los signos vitales y toda la cuestión. Y todo es como súper protocolar. Y si bien habían fotos, había un periodista que se metió en un entretecho de una casa, porque se hizo un cierre de 200 metros a la redonda de este lugar, para que no pudiera nadie y pudieran tener acceso. Y esta persona se metió en un entretecho de una casa para poder tener acceso desde arriba y sacó fotos. Y a pesar de todo eso, las fotos de él no pudieron ser utilizadas porque el diario dijo que era mucho. ¿Cómo iban a poner fotos como del fusilamiento? Y ese diario optó por dibujos, por ejemplo. Entonces, como que eran las mismas fotos, pero en dibujo. Y la gente ve dibujo y dice, esto es mentira. sí, po. Sí, igual lo entiendo completamente. O sea, que no era mucho, nada para creer en esa época. Todo era mentira, todo era trucho. Sí, es que yo también entendería porque si salieron como de la nada ellos, Sí, po. po, ¿cachai? De un día para otro, o sea, para uno que es público, vaya a desconfiar de qué pruebas tienen contra ellos, lo están usando como excusa, Sí, ¿cachai? Porque el verdadero psicópata es este weón con plata, que después lo van a liberar. ya estaba liberado en ese momento. Y, y que justo uno de los policías dijera tan libremente todo lo que él hizo. Sí, todo, y bien, bien cerdo, bien macabro. Era como, ¿pero cómo? Daba para que la gente dudara de todo lo que estaba pasando. Top Collins era alguien que daba menos para dudar, pero porque se retractaba de todo, como que y sacaba a su familia harto, que no se puede despedir de la familia, por cosas así, igual se la cagaba, pero él le importaba a su familia. Dentro de este fusilamiento que estamos hablando, se aprecia cuando luego de que sacan sus cuerpos y los ponen en estas como bandejas, como de traslado, como de médico, los cubren con bolsas y ahí se acercan las familias a despedirse de, de los cuerpos. No, gracias. No hubo velorio, no hubo funeral, lo que también creó desconfianza, porque el público general no podía ir a ver las caras, po. No podía ir a ver como cuando mostraron la cara del Pinocho muerto. Todos sabían que estaba muerto, y ahí está, lo vimos. La cara salió en el diario, loca. Cerda esa imagen. Pero aquí la gente no podía decir eso, po. No me acuerdo. ¿No te acordás, eh? No me acuerdo, es que, o sea, yo no me acuerdo de haber visto su Ay, cara bueno, en el menos diario, no significa mal. que no estuviera. Oh, Yo no la era tengo que como una haber visto imagen yo. desde arriba y se veía dentro del ¿Para qué? ataúd. Qué imagen más cerda. Ellos fueron enterrados esa misma mañana en el cementerio de Playa Ancha de Valparaíso. Luego ambos fueron trasladados a diferentes partes. Tom Collins se fue al cementerio de Recoleta
Sagredo fue trasladado a otra parte. Todo esto, digamos, bien en secreto. Aunque se sabe dónde está Top Collins en este momento, no se sabe dónde está Sagredo. Pero eso fue como decisión de las familias también. Sagredo y Top Collins fueron los últimos fusilados en la historia de Chile. La pena de muerte se terminó el 29 de mayo del 2001 después de 11 años de tramitación. Fue ahí cuando fue derogada. Y la reemplazaron por el presidio perpetuo, lo que implica un castigo de 40 años efectivos de cárcel, que sabemos no están así, pero... Nelson Lillo Merodio fue procesado y condenado por secuestro, torturas y asesinatos en el 2018. Por el caso, no de Gubler, sino que de un estudiante, Eduardo Jara. Fallo que fue confirmado en la segunda instancia por la Corte de Apelación en Santiago el año 2022. Aunque se le dieron como 10 años, creo. No era como mucho tampoco. Pero ahí está. El Nelson Lillo, más malo que es. Gubler falleció en abril del 2005 debido a un cáncer. Luego de que todo esto había pasado, Gubler con su familia, patitas para que te tengo, y se fueron del país. Entonces, en verdad, como que él hizo su vida de millonario en otras partes, ¿no? La familia de Sagredo y Top Collins, incluido el sacerdote que los acompañaba, aseguran que no actuaron solos y que había un autor intelectual que nunca pagó. Pero la verdad, sea cual sea, sea lo que sea que haya ocurrido, todos los involucrados o posibles involucrados ya no están para contarlo. Y es... Yo creo lo mismo, ¿Cuál? que Gubler era el tercero que no pagó y que era el autor intelectual. Esta bebita es la historia de los psicópatas de Viña del Mar. Y Sagredo era vecino de mi mamá. ¡Oh, my gosh! Vivía en la calle de abajo. Y la cárcel de Quillota, ¿verdad? Sí. Y la cárcel de Quillota está a 4 cuadras de mi colegio. Y cerca de la cárcel, no te podría decir si es la misma pandereta, la muralla, había un graffiti de los hueones siendo fusilados. Oh. Que estaba como, en el dibujo estaban los fusiles, ¿cachai? Las balas y los cuerpos como con sangre que les salpicaba y están amarrados a un poste, así igual como lo describiste tú. Pero me acuerdo haber visto esa imagen, puta, te estoy hablando de cuando iba en el colegio y de antes, porque tampoco yo como que me paseaba por esa calle si me daba miedo. Ahora esa pared es como un estacionamiento. Es que esa cárcel ya no pues existe, ya no parece. existe. Porque ahora están todas no está como en Valparaíso nomás, creo. Hay otras cárceles. Y después estaba, aparte que estaba rodeada de casas. Sí, pues ese era el problema. Sí, no era como una cárcel así como muy no era desolada para nada, ni alejada de la ciudad, sí, estaba llena de casas Sí, por alrededor. eso te digo que Sí, era como parte de un barrio la sí, weá. pues, cerraron a 200 metros por lo mismo, pues si la gente estaba ahí. Y te imagináis estando ahí mismo y escuchar el disparo, el fusilamiento, siendo vecina, weona. Tomando desayuno antes de ir al colegio. 5:52, no, bueno, nunca tan madrugadora. Tomando Estaba once. oscuro, de hecho. Todavía era como de Ah, nochecita. Pero sí. Es complejo. No sé cuál es la cárcel ahora de... ¿Quillota tiene No, cárcel? estoy preguntando. Ay, no no sé. sé. Voy a buscarlo. Pero sé que hay cárcel para el interior, pero no sé cuál es. No. O sea, tiene que haber porque está la ex cárcel de Valpo y está la cárcel nueva que está para arriba, para Laguna Verde se llama, ¿o no? Ese sector. Estoy preguntando a la persona equivocada. ¿Tú viste esa teleserie de Canal 13 que se llamaba Sí, Secretos en el le iba a Jardín? mencionar más adelante porque se basa en eso, po. Pero Sí, pero era mal la teleserie. Yo me acuerdo cuando salió porque la tuve que buscar para ver el el nombre, salió 2014. hace como 10 años. 2014 era. Y me acuerdo que yo dije, ay, la voy a ver porque quiero conocer más de este caso. Y la encontré tan mala la teleserie, creo que debo haber visto como 2 Yo nunca la capítulos. vi. Dije, Pero no, caché era por los malísimo. comentarios de la gente en los reportajes que estuve viendo que la gente decía, pero que en esa teleserie fusilaran a los tres, po. No solo fusilaran a los carabineros. Ah, Esa teleserie le quiso dar una segunda vuelta a la cosita. Pero quién sabe cómo habrá sido. Mi mamá me decía que
Sagredo vivía en un sector muy pobre. Su casa era muy pobre, su familia también. Entonces, como que tuviera beneficio de dinero o algo así, era como, no sé cuánto le habrá estado pagando la otra persona, así que él estaba pagando como él dijo, como para que hubiese alguna diferencia. Sí, pues. Pero bueno, las referencias. Él tiene que haber ganado algo. Él puede, Dale, perdón, dale. ¿Después de qué? él puede haber tenido, obviamente era psicópata, el weón del Sí. Sagredo. Era un psicópata, sí o sí. Entonces, que le ofrecieran plata por cometer las atrocidades que él gozaba de hacer, bacán, pues weón, está ganando por ambos lados, Sí, ¿cachai? Y el otro el Gobler, el Googler. el Cuba Cuba, él tiene que haber gozado de ser el intelectual de todos estos crímenes, ¿cachai? Y de no haber, porque quizá el placer él no lo sentía ejerciendo la violencia, violando o matando, pero sí diciéndole esto vas a hacer aquí y allá. Y el otro era un peón Es nomás, que po, sí, pues, o sea, que quería no ser cuando se menos. hablaba igual de esa época, pues que los pacos eran perros, pues, y hacían lo que les mandaban nomás, pues. Y esto le mandaban ya sea con plata o que les mandaran de otra forma. Algo te iba a decir. Ah, que dentro de la Que- gente que leí muchos comentarios, mucha gente de la época también, porque igual de repente uno lo que escucha, mis papás igual me dieron hartos como detalles que después fui encontrando en otros reportajes, eh, también daban otros nombres de otra gente como de mucho poder, como de la época. Entonces, quizás había más gente involucrada incluso, pero lo que sí pasó es que después del fusilamiento y bueno, porque Will también se fue, no hubo más ataques. Y que hay que decir que no fueron los únicos. Estos son los ataques que tuvieron Los víctimas conoció. fatales. Pero hubo muchos ataques, muchos robos antes. Se hablaba de 3 robos, creo que en junio. Y esto creo que los asesinatos partieron como en agosto. Y sí se habla también de ataques como entre medio, que como que no le resultó bien. O sea, como que estos en verdad fueron los que tuvieron víctimas fatales, ¿no? Pero quizás cuántas otras violaciones hubo en el camino tampoco salieron. Lo que recordemos que las mujeres no hablaban mucho de eso, No, pues. más en esa época. ¿Y qué y si hablaban y no había reporte como la enfermera que fue al hospital para decir que lo había reconocido el Sagredo Sí, pues, y no lo pescaron? así mismo. Pues. Si la época igual, Sí, pues. pues ese es el problema. Si hay cárcel en Quillota, ¿Sí? ¿Cuál guagüita. es? ¿Más de una? Sí, no, está la cárcel nueva, que no sé dónde Mm. queda, y la cárcel que ya no es cárcel, que está cerca de mi ex colegio. Mm. Pero específicamente el paredón, el pasillo de fusilamiento, toda esa cuestión, ya no existe como tal. Eso ahora es un. Sé que porque vi un reportaje donde mostraban, ¿En el estacionamiento sí, dijiste? po, esa pared específica, digamos, donde ellos le daban la espalda, esa pared ya ahora es parte de un estacionamiento. Pero sí, incluso las balas que le llegaron a Sagredo, después gente las recogió. Estas balas quedaron incrustadas como en unas cuestiones como de arena que estaban como atrás. ¿Para venderla? Y no, hay gente que se hizo hasta collares. Gente enferma igual. Ay, que la gente, qué enferma, weón. Qué loca. Yo entiendo que a uno le guste como el true crime, pero ya esa wea es enfermizo. El obtener souvenir de los weones. No, ay, weón, aquí. Y más si lo habían fusilado. Pero bueno, las referencias. De Chilevisión Noticias, la historia de los últimos fusilados, los 2 psicópatas de Viña. Esto se puede encontrar en televisionnoticias.cl. La página psicopatasdeviña.cl. Esa página tiene muchos reportajes, mucha información, como que fueron coleccionando información y reportajes y los van publicando ahí. Específicamente de ahí usé Psicópatas de Viña, Confesiones Judiciales de Sagredo y Top Collins y la cronología de los psicópatas de Viña. También pillé hartas cosas, pero más que nada son cuando hago comentarios. El programa Enigma, Los Psicópatas de Viña, de junio 14 del 2018, de programas de TVN. Aquí había anotado la cuestión de los secretos en el jardín. Yo no la usé, pero la había anotado para que la, si la gente quería ver eso.
Pues yo, ¿no? También ¿Para qué van a ver esa teleserie hay, mierda? Más mal hay actuada. libros también de la época y libros que también apuntan alto a Google. No lo vi, lo revisé incluso el autor, pero no me acuerdo. Perdón. Si a alguien le interesa que me pregunte. De Wikipedia, Psicópatas de Viña del Mar, tercerainformaciones.es, 38 años de la ejecución de Jorge Sagredo y Carlos Top Collins, agentes de la policía responsables de una oleada de homicidios. Observador.cl, el 29 de enero fueron fusilados en Quillota los salvajes psicópatas. Y grotesqueandarebesque.blogspot.com, Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Alberto. Habla también de lo... como hace una pequeña reseña de todos los crímenes y con hartas fotitos también. Bueno, también es como similar a lo que nosotros hablamos, pero con otros detalles y otras cosas. Y eso, Bebezuela. Buena, ¿Estás lista buen caso para terminar la temporada. ¿Estoy lista para qué? para despedirnos de esta temporada? Ah. No, te digo, me gusta que la temática de esta semana haya sido clásicos. Clásicos versus clásicos, porque importante, pues importante hablar de esa época de la dictadura, del todo el chanchullo que había en Chile, por tantas incógnitas que aún quedan de estos El psicópatas libro se llama culiados. El cronómetro de la Pero bueno, muerte. buen caso. Es de Ricardo Ruiz Lolas. También es un libro que habla, es un periodista que estuvo trabajando en ese entonces y el libro tiene notas específicas que él hizo de ahí, como in situ. Así que De la la gente época. se queda bien bueno. Y sí, también encuentro que fue un buen final de temporada, como intenso, asesinos seriales, harta... En general siento que, no sé si será porque las investigaciones de Estados Unidos son mejores o qué, pero como que mis casos siempre tienden a ser como tan abiertos, como oh, puede ser esto otro, como que me cuesta mucho casarme con una cosa como específica, porque como que me deja más abierta. ¿Tú crees que específicamente por la época que marcaba el Ah, país, que había tanta por nebulosa, supuesto. tanto se ocultaba tanta información? Yo creo que va por ese Sí, pero por lado. ejemplo el otro día una niña me había comentado el caso de la pequeña Paulette de México. Y también, pues también se ¿Ya? daban las discusiones, que los papás, que la niñera, que esto otro, que era como, Sí, po, ¿cachai? Como que son casos que no tenemos claro. certeza, así como a morir. Que a diferencia de los crímenes de acá, que yo siento que uno sí logra tener certezas más como radicales. Puede ser. Bueno, estamos hablando también. Bueno, estamos hablando de México también, Sí, po. también. México de Chile, Chile de los 80, bonito. Bien todo trucho. Ah, Pero, qué belleza de país. pero bueno, bebecita. No, es hora de decir Bueno, adiós. adiós. Así, chiquillos, Bye. esperamos vernos pronto, si es que No. sobrevivimos al mes de julio. Y cuídense mucho, po. Cuídense harto. No lloren por mí, Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por acompañarnos esta temporada, la pasamos súper bien con todos sus comentarios, su feedback, nos hemos reído con ustedes, sabemos que ustedes también se ríen de nosotras. Sí. Bueno, Eh, el chiste del cordón, la semana pasada, pero mató. y sí, que todavía me río esa wea. Eh, fue esta semana, pues Bueno, weona, el capítulo pasado. porque se le salió esta semana. Y nada, pues estamos esperando sus coffee me, estamos esperando sus propinas, chiquillos, porque la pobreza inunda nuestros O manden cuerpos y ustedes ideas, o si quieren una recluten cuarta personas, temporada, recluten demasiadas personas, cosas que no tengamos que andar mendigando. Loco, yo dejo de estudiar para hacer estas cuestiones. sí, Hagan algo, hagan, hagan yo algo. dejo de vivir. Yo dejo de ser mamá, ya hagan algo, ya, sí, la weá. No tiene por qué ser gratis siempre. Cuídense mucho, mucho, mucho. Y estamos hablando prontito. Y Si nos la Javi lo vemos, permite. no tan pronto. Chao, chao.